Adelante. Kelly Colmenares, Virginia Banquet, Anamí Núñez, Alex Pérez, Wilman Cera Hernández están en sintonía. Okay, un saludo a todos los amigos y a todos los hermanos y a las hermanas también que ya se sintonizaron, que están allí pendientes y atentas a las respuestas de esta noche. Bueno, les tengo una noticia. Hoy no hay preguntas. Las preguntas las teníamos en un archivo en el grupo en privado y ese grupo lamentablemente se eliminó. Y debido a, digo lamentable porque se eliminó, y dentro del grupo, dentro del archivo del grupo estaban las preguntas y las inquietudes que teníamos acumuladas para responderlas en el programa de esta noche. Así que no hay preguntas. Te invito para que ya de una vez, cualquiera de los amigos, de los hermanos que está conectado, mientras que vas etiquetando, invitando a personas para que lleguen a la página para ver el video, te invito a que hagas una pregunta, que sueltes alguna inquietud que tengas acerca de la Biblia para poder comenzar y dar respuesta a esa interrogante en esta noche. Mientras tanto, quiero recordarles a todos los amigos que pronto estaremos comenzando el seminario que va a durar un espacio de 3 meses en bibliología. Vamos a estar estudiando algunas áreas de la arqueología bíblica, algunas áreas de la historia de la iglesia y otros temas muy interesantes durante un espacio de 3 meses. Todos los amigos que estén interesados en participar, a todos los amigos, sean de Camino al Paraíso, de la Liga, de The Pocket Testament League o de cualquier ministerio, o una persona que sea particular, que por primera vez llegue hoy y conozca la noticia. Si quieres participar de este seminario, te invito para que nos escribas allí mismo, deja un comentario, expresa, manifiesta que estás interesado o interesada en participar del seminario que comienza, Dios mediante, el próximo 5 de agosto. Estaremos comenzando con este seminario durante un espacio de 3 meses, donde estaremos aprendiendo muchas cosas maravillosas acerca de la Escritura. Entonces, de igual manera, les recuerdo a los hermanos que ya se inscribieron, que tenemos plazo este fin de semana hasta el 5 de agosto para poder hacer los pagos, para poder cancelar el costo del seminario y para poder tener acceso a la plataforma y a todo el material que se está organizando. Recuerde que el cupo mínimo por grupo es de 15 personas, máximo de 25. Entonces tenemos que estar en ese grupo completo, que se complete pues el grupo para poder dar inicio al curso el 5 de agosto. Les recuerdo a todos para que estén atentos, no dejen pasar el tiempo, aprovechen porque los días son cortos, los tiempos son malos, Cristo viene pronto y que nos encuentre preparados para recibirlo a Él. ¿Hay alguna pregunta ya? No, ¿No? por el momento no. Bueno, entonces hay una pregunta que sí me acuerdo yo, que quedó de la semana pasada, mientras que los hermanos se acuerdan de algo que no sepan de la Escritura o que tengan alguna inquietud acerca de la Escritura. Una pregunta que nos hicieron, creo que fue de México, la semana pasada, y era ¿por qué Dios rechazó a Israel? No, la pregunta no, ¿por qué Israel rechazó a Jesús? Esa es la pregunta, ¿por qué Israel rechazó a Jesús? Fue una pregunta muy interesante, no recuerdo el nombre de la persona que la hizo, pero sí recuerdo la pregunta. Me gustaría comenzar con ese tema, en vista de que no hay nadie por ahí preguntando nada. Me gustaría comenzar con ese tema, explicar por qué Israel rechazó a Jesús. Bueno, vamos a ver si logro responder en 5 minutos. A dar esa respuesta trataré de dar esa respuesta en 5 minutos. ¿Por qué Israel rechazó a Jesús? Bueno, comenzamos. El plan de Dios para la salvación del hombre es un plan que es sempieterno. ¿Qué quiere decir esto? Sempieterno quiere decir que tuvo principio en algún momento y llegará hasta la eternidad. Es decir, no es eterno, porque eterno es quien no tuvo principio y no tuvo fin. El único ser que es eterno es Dios. Por concepto, solo Dios es eterno. Solo Dios, que es el creador de los cielos y la tierra, solo Él es eterno. Él existe antes de todas las cosas. A partir de allí, todas las cosas que Él creó, llámense propósitos, planes, pactos, creación, visible o invisible, unas son mortales, otros son sempieternos o perecederos también, porque van a caducar en el caso del viejo pacto. Entonces, el propósito de Dios de salvar a la humanidad es un propósito que nace mucho antes de la creación de la tierra, de la creación del mundo como tal,
y Dios ya tenía en su propósito un plan de salvación para cuando el hombre cayera. Eso es lo que dice la Biblia y aparece en Apocalipsis capítulo 13 versículo 8, en donde al final dice que los nombres de los que fueron escogidos para salvación están escritos en el libro o en el rollo del corderito que fue inmolado antes de la fundación del mundo. El corderito ya había hecho ese rollo donde había escrito los nombres de los que habían sido elegidos para la salvación. Dentro de ese rollo entonces entendemos que está mucha humanidad, no solamente Israel. Israel no existía cuando Dios hizo ese propósito. Luego vino la creación, el hombre peca, ya todos conocemos la historia, y Dios promete en Génesis capítulo 3, versículo 15, en el verso llamado protoevangelio, porque es donde se anuncia por primera vez a la humanidad las buenas nuevas de salvación, cuando Dios dice que haría nacer de la mujer a alguien que pisaría la cabeza de la serpiente, que destruiría el mal, que destruiría las tinieblas. Entonces, en ese propósito de Dios, a partir de Génesis 3:15, Dios comienza a revelarle al hombre su propósito que él ya había plasmado. Sin embargo, la humanidad no conocía a Dios, la humanidad siempre tendió, según Génesis capítulo 6, versículo 1 al 5, siempre tendió la humanidad a hacer el mal y el corazón del hombre siempre está inclinado a deslizarse a lo malo. Entonces Dios decide hacer un plan en la tierra, no en la eternidad donde Él existe, sino en la tierra para hacer notorio su propósito. Y llama a un hombre llamado Abraham después del diluvio. Llama a Abraham y Abraham le hace la promesa de que bendeciría a todas las naciones de la tierra en su simiente, es decir, en su genealogía o en uno de sus descendientes. Cuando habla de la simiente se refiere a la descendencia. Entonces, en la descendencia tuya, y más adelante en Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo explica que esa simiente es Cristo. Jesús es la promesa que Dios le hizo a Abraham y le dijo que en Jesús todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Entonces Dios tiene un plan con todas las naciones, no solo con Israel. Pero para poder mostrar quién era Él, para poder mostrarle a la humanidad su revelación, su gloria, su deidad, su poder, escoge entonces a los hijos de Abraham y los forma una nación. Los hace llamar a Israel. A este grupo de personas, cerca de 3 millones que salieron de la esclavitud de Egipto, los hace llamar a Israel, los lleva al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí les entrega la constitución, les entrega la carta magna, tanto en la política como en lo social, como en lo religioso. Le entrega un libro de estatutos, de mandamientos, de normatividades, para que Israel pudiera conocer a Dios y a través de Israel todas las naciones conocieran a Dios. Sin embargo, cuando llegó el momento del cumplimiento de esa promesa, Juan capítulo 1 versículo 12 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando esa simiente de Abraham se hace patente físicamente en la tierra, él vino, según sus propias palabras, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero sucedía algo: si Israel lo aceptaba, entonces la salvación hubiera quedado confinada solamente para Israel. El plan de Dios era que la salvación se extendiera a toda la humanidad. Entonces endureció a Israel. Y esto es lo que hay que entender. Eso aparece en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11. Esos 3 capítulos son maravillosos, en donde el Señor, a través del apóstol Pablo, explica que Dios eligió a Israel para mostrar su gloria, pero luego lo endurece. Le endurece el corazón para que no crean. ¿A través de quién? A través del profeta Isaías. Cuando Dios llama a Isaías en el capítulo 6, luego en el capítulo 7 y capítulo 8, en unas conversaciones muy especiales que tiene, el Señor le dice a Isaías que vaya al pueblo y engrose su corazón y lo cierre, lo ponga duro para que no crean, para que no se conviertan y Él no los pueda redimir. Isaías entonces le pregunta: ¿hasta cuándo será esto? Entonces Él le dice: ¿hasta cuándo va a ser el endurecimiento de Israel? Y de eso hablaré otro día. Entonces Dios elige endurecer a Israel casi 800 años antes de que el Mesías viniera. ¿Para qué? Cuando el Mesías viniera, ellos no lo recibieran. Y así poder cumplir el propósito que Él tenía desde el principio, desde antes de la creación, de que Jesús fuera recibido no solo por un grupo de personas, sino por toda una nación.
por todas las naciones, por toda la humanidad entera. Entonces, pues efectivamente Jesús vino y para cumplir todo lo que ya se había determinado, Israel lo rechaza. Israel lo crucifica, lo lleva a la cruz del Calvario, los judíos lo hicieron, y la muerte de Jesús abre entonces, y el rechazo de Israel abre entonces la gran puerta de la bendición para todas las naciones gentiles, incluidos nosotros los colombianos. Nosotros en Colombia, particularmente aquí estamos hablando desde Colombia, nosotros los colombianos tenemos acceso a los planes de Dios, tenemos acceso a las promesas de Dios, tenemos acceso a los tesoros de Dios, solamente por creer en Jesús de Nazaret. No por otra cosa, no por nuestras obras, no por nuestros deseos, no por nuestros impulsos humanos, no por nuestros planes santos, por nada de eso. La única razón por la que tú y yo, como gentiles, como extranjeros de Israel, tenemos entrada y tenemos acceso a todas las promesas y a los planes de Dios es a través de la fe en Jesucristo. Vamos a ver, vamos a mirar en Romanos 11, verso 15. Creo que es una cita que podríamos leer hoy para cerrar la respuesta a esta pregunta. Me pasé 2 minutos, pero he tratado de ir lo más rápido posible. ¿Por qué Israel no aceptó a Jesús? Entonces, recapitulando, porque Dios determinó que no lo aceptara, y número 2, porque si ellos lo hubieran recibido, la salvación no hubiera estado abierta para toda la humanidad, como fue el plan de Dios desde antes de la creación. Romanos 11:15 creo que es la cita. ¿Qué dice? Porque si la exclusión de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué es su readmisión sino la vida entre los muertos? Vamos a leer desde el 10. Vamos a leer todo ese pasaje, 11:10. 11:11. Digo pues, ¿acaso tropezaron para que cayeran? De ninguna manera. Pero por su delito vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Pero si su delito es riqueza del mundo, y su fracaso riqueza de los gentiles, cuánto más su plenitud. Pero a vosotros los gentiles digo, por cuanto yo soy apóstol de gentiles, honro mi servicio. Por si de alguna manera provocara a celos a los de mi carne y salvar a algunos de ellos. Porque si la exclusión de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué es su readmisión sino la vida entre los muertos? Continúa. Y si la primera porción es santa, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y llegaste a ser copartícipe de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces aquí vemos en este capítulo 11 de Romanos la explicación resumida, condensada de lo que acabo de decir yo. Israel fue por su delito. ¿Cuál fue el delito? Rechazarlo. ¿Por qué lo rechazaron? Porque Dios endureció su corazón para provocarlos a celos. El Señor dice, los profetas dicen que te provocaré a celo con un pueblo que no es mi pueblo y por los que no preguntaban por mí. Ese pueblo que no era pueblo son el resto de la humanidad, o es el resto de la humanidad, los gentiles. Y los que no preguntaban por Dios somos nosotros, los que no tenemos Dios ni ley. Dios decidió revelarse a nosotros para llamar a celos a su pueblo, para que su pueblo pudiera volverse a Él después de rechazarlo. Y entonces aquí es la parte maravillosa de la supremacía y del eterno propósito divino al cual nadie se puede rechazar. Nadie puede resistirse. Por mucho libre albedrío que diga tener, ninguno de nosotros tiene libre albedrío para sobrepasar el propósito y la voluntad que ya Dios prefijó desde antes. A muchos de pronto no les gustará eso, pero es lo que la Biblia enseña. Israel, por mucho que hubiera querido amar a Jesús, ya Dios había decidido que lo iban a rechazar. No hay manera, solamente un puñado para que hubiera testimonio dentro de Israel y porque de ellos viene la salvación. La Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Y por eso Jesús dijo
tomando las frases y las palabras del apóstol Pablo, Jesús dijo: yo soy la raíz y el linaje de David. Y por eso él hace la referencia al apóstol Pablo de que nosotros, gentiles, somos comparados metafóricamente con olivos del monte, con olivos silvestres. Pero Israel es el olivo de la casa, el olivo cuidado, el olivo ornamental, el olivo pulido, digámoslo así. El olivo que tiene todas las especificaciones de calidad, es Israel. Pero para que nosotros, el olivo silvestre, pudiéramos ser metidos allí, Dios tuvo que cortar ramas. Es decir, desechó. Y el pueblo de él, nacido en Israel, lo cortó a propósito. Eso es terrible. Lo cortó a propósito para meterte a ti y para meterme a mí. Es decir, nosotros estamos metidos en el pueblo de Dios porque a alguien le quitaron la silla y nos sentaron a nosotros. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo no pedí la silla y el que estaba sentado no quiso irse. Solamente Dios decidió que no estaría, pero decidió meterme a mí. Eso es terrible. Estamos aquí porque a alguien le fue quitado el lugar. Dios cortó ramas para meternos a nosotros, con el fin de que pudiéramos ser partícipes de la raíz, que es Cristo, y pudiéramos ser vivificados con la savia que fluye de Él. Entonces, no nos podemos jactar, no nos podemos sentir superiores a Israel de ninguna manera, porque nosotros estamos pegados. No nos podemos sentir más grandes que Israel porque tenemos el Espíritu de Dios, etcétera, 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 y tener ese vanaglorioso orgullo espiritual absurdo. Nosotros estamos sujetos al Dios de Israel y estamos sometidos a la vid, que es Cristo, un judío también, y estamos pegados a las raíces que vienen de esa misma genealogía. Entonces somos participantes solamente porque Israel cometió el delito de rechazarlo y matarlo, pero ellos lo hicieron no por sí, sino porque fue el propósito de Dios que lo negaran y lo torturaran y lo mataran para que la salvación viniera a nosotros y el poder cumplir su plan que desde antes de crear este universo ya había dicho que quería hacer. Ese es nuestro Dios, esa es la voluntad suprema e inmutable de nuestro Señor. Por eso Él dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, con eso creo que responde esa pregunta y damos gracias a Dios por su palabra y por lo que aparece escrito allí en la Biblia. Si alguien tiene algún comentario, si alguien quiere opinar, si alguien quiere debatir al respecto de lo que he hablado esta noche con tocante a este tema, por favor escribe ahí en los comentarios, o si tienes alguna otra pregunta para poderla responder ahora aquí en el directo, sería maravilloso poder escucharte. Alex Pérez comenta: Apóstol, ¿cuánto tiempo puede durar un tratar de Dios en una persona y cómo se puede llevar ese tratar? Gracias por tu pregunta, hermano Alex. ¿Cuánto tarda o cuánto puede tardar el tratar de Dios con una persona? Bueno, realmente Dios trata con nosotros desde que nacemos hasta que morimos. El propósito de Dios no tiene una fecha de inicio como tal. Si Él me escogió para ser su ministro, desde que estoy en el vientre de mi madre, dice el Salmo 119, sí, Salmo 119 habla de la omnisciencia de Dios. Dice la palabra del Señor que desde que estaba en el vientre Él conoció mi embrión, puso cada órgano. Es decir, el trato de Dios está contigo desde el día que tu papá y tu mamá te engendraron, y conmigo también. Desde ese día Dios nos tiene los ojos puestos encima, ¿sí? Antropomorfizando a Dios. Sus ojos están puestos sobre nosotros desde el momento en el que fuimos engendrados. Siempre y cuando en su presencia nos haya elegido para lo uno o para lo otro. Si Él nos escogió para hacer bendición desde antes de que naciéramos, pues nos hizo nacer y desde el vientre de nuestra madre comenzó a formarnos cada etapa de nuestra vida, cada alegría, cada sufrimiento, cada derrota, cada caída, cada éxito, cada victoria. Todo fue Dios tratando nuestras vidas para poder llevarnos hasta el lugar en el que estamos hoy. Cada desengaño, cada
dolor, cada luto, cada lágrima, cada prueba, cada enfermedad, cada aflicción, todo hace parte del mismo plan de Dios y el mismo trato de Dios. Lo único es que generalmente nosotros no sabemos eso hasta el día en el que llegamos a Cristo y entonces comenzamos a conocer a Dios y comenzamos a conocer sus propósitos y podemos entender que estuvimos en sus manos desde el principio. ¿Cuándo va a terminar el trato de Dios? El día que muera. El trato de Dios terminará en mi vida el día que muera, el día que me entierren. Hasta ese día Dios dejará de trabajar en mi vida porque ya mi vida no está. Y allí comenzará entonces una nueva etapa, según dice la Escritura, según dice la Biblia, de un nuevo tiempo en la otra vida con el Señor o sin Él, para los que no tienen a Cristo. Entonces, pero de todos modos, la mano de Dios siempre está puesta sobre ti, sobre mí, sobre toda la humanidad. La mano de Dios siempre está puesta para bien o para mal, para hacer lo bueno o para hacer lo malo, para probar o para bendecir, para maldecir, para levantar o para aplastar. La mano de Dios siempre está trabajando sobre cada uno de nosotros y a esa voluntad no nos podemos escapar. Estamos a sus pies, lo queramos o no lo queramos, estamos allí sometidos a Él. Gracias, hermano Alex, por tu pregunta y espero haber sido claro en la respuesta. Si quedó algo inconcluso, por favor comenta para seguir explicando. Wilman Cera Hernández comenta: Pastor, Hechos capítulo 2 versos 34 y 35 habla de sentarse a su diestra. ¿Cómo se entiende esto? ¿Es su trono adjunto al de Dios? ¿Es un trono adjunto al de Dios? Vamos a leerlo. Esa es la predicación del apóstol Pedro a los judíos en el día en el que el Espíritu Santo vino. Y está predicando y enseñando que el Señor hizo al Señor, a Jesús, Señor y Cristo, y lo sentó a su diestra. Vamos a mirar qué dice. Vamos a leerlo textualmente. Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está citando el Salmo 101, creo que es. O el Salmo 110, 110.1. Esa cita, hermano Wilman, gracias por tu pregunta. Esa cita que el apóstol Pablo está mencionando, Salmo 110, verso 1. Salmo 110.1 viene del Viejo Pacto, lógicamente un salmo de David. Y allí, en la revelación, el profeta y rey David ve a Dios decirle a Jesús que se siente en su diestra. Nosotros tenemos la costumbre o la comprensión de muchas de las palabras que aparecen en la Escritura según los conceptos que nosotros tenemos hoy en la modernidad. Y para nosotros, obviamente, decir diestra es a la derecha y siniestra es a la izquierda. Esto ha sido tan tremendo que generalmente cuando hablamos de algo siniestro nos referimos a algo malo, ¿cierto? Uy, que ese es un lugar siniestro. ¿Por qué? Si siniestro significa izquierda. Ah, porque hay una acepción. Es decir, la palabra siniestra no solamente significa izquierda, sino que en nuestro lenguaje contemporáneo también lo podemos interpretar como algo malo, como algo oscuro. Por lo tanto, diestra tiene que ser entonces algo bueno y algo de luz. El Señor utiliza esa referencia cuando dice que cuando Él venga pondrá sus ovejas a la derecha y pondrá las cabras a la izquierda. Siempre se le da la siniestra al lado izquierdo el lado malo y al lado de la diestra el lado bueno. Entonces vemos que las palabras tienen varias acepciones, no tienen un solo significado, sino que tienen varios significados. Entonces, partiendo de allí, tenemos que conocer no solamente el verso, sino el contexto cercano del pasaje, saber de qué se está hablando y luego conocer el contexto remoto de toda la Escritura, porque toda la Escritura completa suma la verdad de Dios. Eso está en el Salmo 119, verso 160, parte B. La suma de toda tu palabra es verdad. Entonces, cuando yo tengo acceso al conocimiento de toda la Biblia, puedo comprender la verdad, no solamente un solo versículo. Ahora bien, cuando habla de la diestra, debemos remitirnos automáticamente a una verdad innegable en la Escritura, y es que, número uno, hay un solo Dios.
No puede haber un Dios Padre y un Dios Hijo en ese sentido, porque hay un solo Dios. Yo no sé si alguien está de acuerdo conmigo en eso, pero la Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Sí? Entonces hay un solo Dios. Si hay un solo Dios, no pueden haber dos dioses. Si hay un solo Dios verdadero, entonces existe un solo trono. No hay dos, porque si hay dos tronos, uno el principal y otro a la derecha u otro a la izquierda, como nos han hecho creer con la teología de la Trinidad, donde nos dicen que el Padre está en el centro, el Hijo al lado y la palomita en el otro lado, el Espíritu Santo en el otro lado, en esa interpretación del renacentismo, cuando los pintores comenzaron a dibujar la Trinidad y la expresaron de esta forma, pues se ha tergiversado completamente la realidad bíblica y nos han hecho ver un trono en el cielo de 3 sillas. Pero la primera realidad bíblica es que hay un solo Dios. Si hay un solo Dios, hay un solo trono. Son, digamos, la causalidad de lo uno, ¿verdad? Si hay un solo Dios, hay un solo trono. Entonces, ¿por qué dice siéntate a mi diestra? Porque entonces ahí es donde debemos mirar qué significa, cuál es la acepción de diestra. Y la acepción de diestra, aparte de derecha o de algo bueno, la tercera la podríamos definir como el lugar de confianza o el lugar de máxima autoridad. Coloco un ejemplo. Hoy en día utilizamos ese modelo o esa forma o esa frase para referirnos a alguien que es de suma confianza para mí o para nosotros. Decimos, tal persona es la mano derecha de mi compañía. La pregunta es, ¿realmente tu compañía tiene una mano derecha? No, no existe. ¿Esa persona es la mano derecha tuya? No, tu mano derecha es esta, pues la que tienes ahí pegada al cuerpo, ¿no? Mi mano derecha es esta. Pero yo puedo decir que hay una persona de mi entera confianza y referirme a ella como mi diestra. Me refiero a ella, a esa persona, como mi mano derecha, pero no quiere decir que sea la mano derecha. Quiere decir que es de mi plena confianza, quiere decir que es de mi pleno agrado, quiere decir que lo que haga lo respaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sumando estas verdades, número 1, hay un solo Dios. Número 2, Jesús es Dios. ¿Usted sabía que Jesús era Dios? Primero de Juan capítulo 5, versículo 20. Vamos a ver qué dice. Primero de Juan capítulo 5, verso 20. Y el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el Logos, y el Logos era Dios, y Dios era el Logos. Ahí comenzamos con esa verdad. El Logos es Dios, y hay un solo Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses, hay un solo Dios. Y primero de Juan capítulo 5, versículo 20, creo que es la cita que requerimos ahora. Léela, por favor. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí está, qué maravilla. El apóstol Juan está haciendo un juego de palabras tan tremendo y dice que Dios quiere que conozcamos la verdad, que Dios quiere que conozcamos al verdadero Dios, y para eso envió a Jesucristo, y después dice, este es el verdadero Dios, Jesucristo, Él es la verdad y la vida eterna. ¿Para dónde vamos a coger? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Primero de Juan 5.20, esto está en Juan 14.6, y primero de Juan 5.20 dice que Jesucristo es el único Dios y Él es la verdad y la vida eterna. Ahora bien, si hay un solo Dios, hay un solo trono, Jesús es Dios, ¿en dónde se sentó? Pues en su trono. Jesús se sentó en su trono. ¿Por qué hay esta diferencia o esta discrepancia en la mente de mucha gente? Porque el apóstol Pedro se está refiriendo a la persona humana, a Jesús, que fue llamado por ese Dios eterno que siempre ha existido y fue puesto en esa resurrección gloriosa, en un cuerpo, en un estuche humano glorificado, se sentó en el trono. Entonces, allí entonces es porque Dios, el invisible, el eterno Elohim, le dice al Hijo, que es el mismo hecho carne, le dice, siéntate a mi diestra.
Es decir, siéntate en mi trono. Para la mente humana esto es imposible de comprender realmente. Que nosotros los individualizamos. Nosotros los individualizamos, los dividimos, y realmente ese es el problema de la mente humana, que no podemos entender lo que Dios determinó. ¿Quién es Él? Él no es una persona. No me cansaré de decirlo. Dios no es persona. Dios no son tres personas distintas. Falso, eso es mentira. La Biblia dice que Él es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si usted quiere creer que son personas, pues, si usted los quiere antropomorfizar, es problema suyo. Pero la Biblia dice que Él es espíritu. Y si yo quiero saber, por lo menos Israel, que tuvo ese privilegio de conocer a Dios en persona, conocieron a Jesús. Y por eso Hebreos 1:1 al 3 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo físicamente, pero los apóstoles sí, lo conocieron y pudieron ver el rostro de Dios tranquilamente y seguir como si nada hubiera pasado, porque esa gloria estaba, según dice Hebreos capítulo 10, la gloria de Dios. Hebreos capítulo 10 usted lo puede leer con detenimiento, más con calmita en su casa. Lea el capítulo 10 y dice la escritura en el capítulo 10 de Hebreos que el Señor había guardado la gloria del lugar santísimo detrás del velo, y ese velo es su carne, dice la escritura. Entonces, imagínense ese misterio: el lugar santísimo en la tierra, y nadie se dio cuenta, y nadie lo mató, porque había una cortina que no lo dejaba ver la gloria, y esa cortina era la carne del Hijo. Pero cuando esa carne fue deshecha, fue destruida, cuando Juan lo volvió a ver allá en Patmos, en Apocalipsis 1, dice que cayó al piso muerto, como muerto. No se podía parar. Oye, el que se le acostaba en el pecho, el que comía con él del pan, el que andaba con él hablando de todo lo que se le ocurriera, cuando Jesús se le manifestó sin el velo, cayó al suelo. Le tocó a Dios, a Cristo, le tocó a Él tocarlo para poderlo levantar. No digo más. Por eso dice diestra, mi hermano, porque es el lugar de máxima honra, de máxima confianza, de máximo poder, de máxima autoridad en el cielo. Apocalipsis capítulo 5 habla al respecto también y dice que el que venciere, yo le permitiré o le daré que se siente conmigo en el trono de mi Padre. Dice así. Es el mismo trono. Apocalipsis 4:2 habla de un trono. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 4:2. Dice: al instante estuve en espíritu y aquí un trono estaba puesto en el cielo. No, ese no, porque ese habla hay una visión refractaria ahí, una literatura fractaria, y no nos sirve, va a traer más confusión. Pero creo que es el capítulo 5 de Apocalipsis. Pero 6. aquí ya no hay mensajes. No es un mensaje. Apocalipsis 5, 6 o 5, 8, no recuerdo. Bueno, de todos modos, lo voy buscando. Ahorita que si recuerdo la cita bien, te la confirmo. Pero si hay alguna pregunta adicional, vamos a mirarla. Permíteme la Biblia, por favor, para ver si la encuentro. ¿Hay preguntas? Sí. Ahora vamos a mirar las preguntas. Ve leyéndolas, por favor. Elkin de Jesús Coronel Cubillos comenta: hermano pastor, en Deuteronomio 12:15 el Señor permite comer animales inmundos. ¿Por qué razón el Señor permite esto, ya que Él mismo lo había prohibido? Vamos a mirar. Una muy buena pregunta, hermano Elkin. Vamos a mirar Deuteronomio capítulo 12, versículo 15. Deuteronomio capítulo 12, versículo 15. Le voy a pedir por favor que lo leas. Ayúdame, porfa. Dice: no obstante, podrás sacrificar y comer la carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que Yahvé tu Elohim te haya dado. Tanto el impuro como el limpio la podrán comer, como si fuera gacela o de ciervo. Vamos a leer desde el 10. Vamos a leer entonces ahora el contexto.
Pero cuando hayáis pasado el Jordán y habitéis en la tierra que Yahvé vuestro Elohim os hace heredar, y él os haya dado reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitéis con seguridad, será que al lugar escogido por Yahvé vuestro Elohim, para que sea invocado su nombre, allí será llevado todo lo que yo os ordeno, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y vuestras primicias, y todo lo escogido de vuestros votos que hayáis prometido a Yahvé, y seréis alegrados ante Yahvé vuestro Elohim, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que esté en vuestras ciudades, por cuanto él no tiene parte ni heredad con vosotros. Guárdate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, sino que en el lugar que Yahvé escoja, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te ordeno. No obstante, podrás sacrificar y comer la carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Yahvé tu Elohim te haya dado. Tanto el impuro como el limpio la podrán comer, como si fuera de gacela o de ciervo. Sí. Solo que no comeréis la sangre, como las aguas las derramaréis sobre la tierra. Tampoco podrás comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, o de tu vino, o de tu aceite, ni las primicias de tu vacada, ni de tu rebaño, ni ofrendas votivas que hayas prometido, ni tus ofrendas voluntarias, ni las ofrendas de tus manos, sino que las comerás delante de Yahvé tu Elohim, en el lugar que Yahvé tu Elohim haya escogido. Amén. Bueno, hermano Elkin, gracias por tu pregunta y vamos a dar la respuesta rápido. El asunto con la ley, como explicábamos en ocasiones pasadas, la ley tiene varias facetas. Está la parte sacerdotal, está la parte sacrificial, está la parte, digamos, ritualística, ¿no?, del sacerdocio. Está la parte humanitaria, la parte militar, la parte política, la parte social. Hay muchas facetas de la ley. En este caso, pues está refiriéndose a prohibiciones que tenían que ver con la comida, pero que no tenían nada que ver con la parte sacerdotal, sino solamente con lo que debían o no debían comer. Este discurso que lo está dando presumiblemente Moisés, Moisés está dando este discurso, lo está dando antes de entrar a poseer la tierra prometida, y Dios les está diciendo que cuando Él les dé paz, y ahí es donde ese es el verso que hay que resaltar, cuando hayan poseído la tierra y yo les haya dado paz por todos lados, cuando la paz mía se las haya entregado, entonces podrán comer lo que quieran, a excepción de la sangre. La sangre del animal no se la pueden comer, pero pueden comerse lo que les plazca en el momento que entren a la tierra que yo les prometí y yo les haya dado paz por todos lados. Ese momento no se cumplió nunca desde que ellos entraron a poseer la tierra, porque siempre tuvieron pelea con todo el mundo. Ellos peleaban y pelean y pelean con los babilonios, con los asirios, con los efrateos, con todo el mundo. Ellos tienen guerra con todo, hasta el sol de hoy tienen pelea. Entonces la palabra del Señor es clara, le dice: el día que yo les dé paz por todos lados, cuando no tengan guerra de ninguna manera, ese día ustedes serán libres de comer lo que les plazca. Está hablando de los israelitas, no está hablando con los gentiles, sino con el pueblo de Israel. Ustedes podrán comer lo que les plazca cuando yo les dé paz. Eso pasó, pasaron los años, pasaron siglos. Sí, pasaron siglos allí, milenios llegaron a pasar. Y llegó la paz, Jesús, y no la recibieron. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo y la paz os doy. No la doy como el mundo la da. Ellos están esperando una paz terrenal. Y la paz de Dios era Cristo. Él les dijo: cuando la paz se las dé, cuando les dé mi paz, serán libres para comer lo que les plazca. Cómanselo con libertad. Lo único es que no deben tomar la sangre, sino que la derramarán como el agua. Viértanla, bótenla. No se la coman. Pero podrán comer lo que les plazca cuando yo les dé paz por todos lados. Cuando Jesús vino, ellos estaban en la tierra prometida y lo único que les hacía falta era tener la paz. Y la paz vino
y la rechazaron. Esa es la razón por la que ellos están todavía, y me refiero a ellos, cuando hablo de ellos me refiero a los judíos que no han creído en Cristo, están sujetos todavía a la ley de no comer animales impuros porque no recibieron la paz. No tienen paz. Pero Pedro sí la recibió. Es como Pedro recibió la paz. Algún día por allá, sentado en un ayuno, en un techo, ¿sí vemos cómo la palabra de Dios es tan perfecta? Vino la visión donde el Señor le muestra un pergamino, un rollo que se desenvuelve lleno de animales puros, impuros. Y el Señor le dijo, mata y come. Señor, yo nunca he comido nada inmundo, ¿qué tal? Y estaba todo asustado el apóstol Pedro. Porque lógicamente esa visión que está teniendo es contraria a lo que dice la ley. No, no es contraria. Ya estaba cumplida. Cuando Dios le dice a Moisés, dile esto a Israel y diles que cuando yo les dé paz, cuando mi paz se las dé por todos lados, entonces podrán comer. Ellos eran los que no habían entendido que la paz era Jesús. Ni siquiera el apóstol Pedro lo sabía. Ese día Dios le recuerda y le dice, no, mate y come lo que quieras porque ya yo he santificado todo. ¿Cómo lo santificó? Con su paz. Entonces cuando Pedro ve eso, queda atónito, queda loco. ¿Y ahora cómo voy a hacer para comer animales inmundos? ¿Y ahora cómo voy a hacer? Y entonces cuando viene la palabra de los varones que vinieron diciéndole que fuera a la casa de aquel Cornelio para que estuviera con ellos, y cuando él fue y vio que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos también, dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. A partir de allí Pedro entendió que había libertad para comer los animales inmundos porque la paz de Dios ya había llegado. Esto es exclusivamente para Israel. Los gentiles no tenemos ese problema, pero los judíos sí. Un judío no puede comer un animal inmundo hasta que no reciba a Cristo. Y por eso en el concilio de Jerusalén, cuando los judíos que se habían convertido a Cristo seguían guardando el mantenerse lejos de los animales inmundos y exigían que la iglesia también lo hiciera porque eso era la ley de Dios, dice la Escritura que los apóstoles reunidos junto con el Espíritu Santo les pareció bien dar la siguiente ley: que lo único que se le iba a imponer a los libres, a los que tenían la paz en Cristo, era abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre y ahogado. Sí, la fornicación y los sacrificados a los ídolos, y la fornicación hace referencia a la idolatría, y de sangre y de ahogado. Así que todos los judíos que estaban en la iglesia, a partir de ese momento se les dijo por tercera vez, pueden comer. Y eso no invalida la ley, porque Dios les dijo a través del mediador de la ley, Moisés, que cuando la paz viniera, ellos podrían comer lo que quisieran. Gracias, hermano Elkin, por tu pregunta, y esta es la respuesta más franca que te puedo dar ahora del por qué. Espero que haya sido, no sería claro, mi respuesta haya sido lo suficientemente clara. Igual, si te queda alguna inquietud todavía o alguien más tiene alguna pregunta, pues tenemos 5 minutos todavía para continuar. Muy buena pregunta, hermano Elkin. Sí. Alex Pérez escribe, apóstol, ¿a qué se refiere la palabra de Dios en Romanos 9, versículo 18? Seguimos con lo mismo, vamos a mirar Romanos 9, 18 y hablemos ahí de esa poderosa voluntad divina. Dice, así pues, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Sí, estamos hablando, Alex, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Durante toda la primera respuesta y la segunda hablamos acerca de la voluntad y de la supremacía divina para hacer lo que Él, digámoslo así, le da la gana. Dios hace lo que quiere y nadie se puede resistir. Entonces, lo que venimos hablando es de lo mismo. Este versículo 9, este capítulo 9 que acabamos de citar y de leer, el apóstol Pablo está hablando de esa omnipotencia de Dios para hacer con el ser humano lo que a Él le place. Entonces, si Él quiere que una persona le crea, pues le hablan del corazón para que le crea. Pero si Él quiere que esa persona nunca le crea, se lo endurece. Si Él quiere que una persona, ejemplo, te bendiga a ti, le va a tocar el corazón para que te bendiga. Pero también si Él quiere que nadie te voltee a ver, pues le cierra el corazón a todo el mundo y nadie te determina.
Me refiero a ti porque la respuesta es para ti, pero eso va conmigo también. Yo puedo tocar todas las puertas pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, pero si Dios cierra al corazón de todas esas puertas para que no me ayuden, ni mi mamá me va a ayudar. Eso es así. De la misma forma, si Dios quiere que me bendigan, así yo no pida, me va a llegar la bendición, como dice la Escritura, del cielo arriba o del Seol abajo. Así sea del infierno, vendrá la bendición. Así sea de la tierra de los muertos, vendrá la bendición. Eso dice la Biblia. La Biblia lo dice así. Entonces te bendeciré con toda bendición del cielo arriba y con toda bendición del Seol abajo. Está escrito. Entonces Dios tiene ese poder para ablandar y para endurecer a la persona, al mandatario, al presidente, al rey, a lo que él quiera. Por eso Dios es el que reina en la tierra. Muchas personas equivocadamente piensan que el mundo está bajo el poder de Satanás, porque en algún momento Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y sí, él fue el príncipe de este mundo. Satanás tuvo el poder sobre esta tierra. Satanás tuvo el poder sobre los presidentes, sobre los gobernantes, sobre la humanidad. Satanás lo tuvo hasta el día que Jesús murió en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, le arrebató, le quitó el poder y la autoridad. Dice la Escritura en Colosenses que lo despojó y lo exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en el desfile triunfal, en victoria sobre el infierno, sobre los demonios, sobre todo principado y sobre toda potestad. Efesios capítulo 1, versículo 26 en adelante, dice que Él nos sentó en lugares celestiales por encima de todo poder, de todo dominio, de todo señorío, y nos puso a todos estos seres espirituales debajo de los pies de la iglesia. Están bajo nuestros pies. Y por eso dice la Escritura que Él es, Colosenses 1:15, dice que Él es el principado de toda la creación, el príncipe o el principal, el primero de toda la creación de Dios, y que tiene un nombre, ¿sí?, que es más alto y más excelso en la tierra, debajo de la tierra. También Filipenses 2:6 lo dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús dijo, versículo 18, Mateo 29, 18 dice: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Si el diablo es el que gobierna la tierra, entonces Jesús es mentiroso y vámonos de aquí. Sí, porque es que los predicadores de hoy, los pastores de hoy, los evangelistas de hoy, la mayoría, y estos pseudo profetas que lamentablemente parecen más brujos y parecen más emisarios de Satanás que de Cristo, estos modernos que andan hablando de cuánta locura se les ocurre, de guerra espiritual estratégica, de oraciones estratégicas, como si esto fuera una guerra que estuviéramos peleando para ver quién la gana. Bájense de esa nube. A mí me da tristeza ver ministros del evangelio peleando una guerra estratégica contra Satanás. ¿Cuál guerra está peleando usted, hermano? ¿Está loco? ¿Cuál guerra estratégica? ¿Qué estrategia necesita para pelear con el infierno cuando el infierno fue destruido por Cristo Jesús en la cruz del Calvario? ¿O a usted no le pareció suficiente lo que el Señor hizo? Él mismo dijo: consumado es, se acabó el lío. Y hay una cantidad de pastores hoy de que vamos a hacer guerra espiritual y vamos a hacer y no sé qué, y convocan a la iglesia y echen sal aquí, echen vino por allá. Una locura, es una brujería disfrazada de cuanta cosa ahí y la meten dentro de la iglesia. Mira, lo voy a ser sincero, Cristo venció en la cruz del Calvario, punto. Ahí no hay más nada que hacer. Eso es como decir, voy a portarme bien para salvarme. No, hermano, si usted cree que se va a salvar porque se portó bien, está más perdido que al principio. Yo soy salvo porque Jesús me salvó. Soy salvo porque dio su vida por mí, me perdonó en la cruz del Calvario y me dio la fe para yo creer en Él. Por eso soy salvo, más nada. No hay nada que yo pueda hacer que cambie eso, que lo altere. Y gracias doy a Dios porque el Señor tuvo a bien escogernos para eso, escogerte a ti para eso. Pero aquí no hay más nada que inventar y no hay más nada que hacer. Entonces, estos predicadores, me desvío un poquito de la respuesta. De pronto hay alguien por ahí escuchando esto y necesita oírlo, así sea para que blasfeme, no importa, o para que se arrepienta. De pronto hay alguien por ahí que está escuchando esto. Vea, hermano, usted no tiene que hacer guerra estratégica contra el infierno. La guerra estratégica la hizo Cristo Jesús. Él dijo:
yo no sé qué hace en la Biblia. Él dijo que nadie puede saquear la casa del hombre fuerte si primero no lo ata. Y la gente piensa que los hombres fuertes son los demonios que están en la gente. El hombre fuerte es Satanás. Jesús vino y lo ató. Jesús lo ató, lo venció en la cruz del Calvario, le dio una paliza, le dio una tunda, lo dejó en pelotas literalmente. Y se llevó las llaves, lo dejó afuera. Lo dejó por ahí como león rugiente buscando a ver qué hace. Está afuera, la llave se la llevó el Señor. Eso es lo más grande que pueda haber. Que se meta una persona en la casa tuya, te dé una paliza, te echa afuera y se lleve las llaves y se vaya. Te dejó en la calle. Eso fue lo que hizo Jesús con Satanás. Y entonces Él no es el príncipe de este mundo, Él lo fue, pero ya no lo es. Hoy el que gobierna en esta tierra es Jesús. Él es el que tiene el poder sobre los reyes, sobre los presidentes, aún incluso sobre las dictaduras y sobre estas dictaduras socialistas y todo esto. Él es el que gobierna. Si Él no gobernara, el Apocalipsis no se cumpliera. Y con eso se la dejo ahí. Satanás sabe que el Apocalipsis es su destrucción. Si Él gobierna, ¿para qué lo procura? Bruto no es. Satanás sabe que en el momento que el anticristo se manifiesta, tiene los días contados en la tierra. ¿Para qué lo va a querer hacer nacer? Satanás sabe que en el momento que se nombre un nuevo orden mundial en la tierra, Cristo tiene que venir por su pueblo y viene el juicio eterno para él ser destruido. ¿Para qué lo quiere? Bruto no es. Y no me va a decir que él no sabe, porque desde que estamos predicando este cuento, ya lo sabe. Y entonces, ¿por qué el mundo corre detrás del nuevo orden mundial? ¿Y por qué la gente quiere, las grandes empresas quieren poner la marca y quieren... ¿Usted cree que es el diablo? Es Dios. Lleva a toda la humanidad, lleva a todas las familias estas del poder, a los Rothschild, a los Rockefeller y a todos los demás, lleva al FMI, lleva a la OEA, lleva a la ONU, lleva a toda esa gente, a todos los lleva así como corderitos. Vengan por aquí, mijo, que por aquí es que los tengo que llevar para que se cumpla lo que yo dije que se tenía que cumplir, porque yo soy el rey, aleluya. Y la gente piensa que es el diablo. La iglesia peleando que el diablo tiene el país atrapado, que el diablo, vamos a orar para que el diablo... No, hermano, usted ore para que Dios haga su voluntad, porque esto va a ponerse peor. Esto no se va a mejorar, esto va a poner peor cada día, va a ser peor y peor y peor y peor y peor. No hay oración, no hay guerra estratégica, no hay línea ley que usted cruce con todas estas locuras que están diciendo hoy en día para que esto se detenga. Esto va a empeorar cada día. En vez de perder el tiempo haciendo todas esas locuras, predique el evangelio. Tengo evangelio ahorita para que vaya a predicar, para que vaya a compartir el evangelio y diga que Cristo vive y viene y que todos seamos participantes de esa gloria. A esto se refiere, hermano Alex, volviendo al tema, la omnipresencia, omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Él endurece a quien Él quiere, y por eso tiene a los presidentes de ciertas naciones duros. Él embrutece al que quiere embrutecer, Él le da sabiduría al que se la quiere dar, Él da bendición a la nación que quiere, porque Él es el que gobierna, Él es el Rey, bendito sea su nombre. Amén. Preguntas, comentarios y nos vamos. Hay una última pregunta aquí que tengo. Y un comentario de Florelia Céspedes. Vamos al comentario primero. Dice, la palabra griega morfe, español forma, se refiere a la apariencia exterior por la cual una persona o una cosa se hace ver. Filipenses 2:6. Este pasaje no enseña que el verbo de Juan 1:1 o el logo se despojó a sí mismo de su naturaleza divina o atributos divinos, sino solo de la manifestación externa y visible de la deidad. Dios puede cambiar su forma, pero no puede dejar de ser Dios. Solo se puso un velo de carne, pero por dentro era el mismo Dios. Nunca dejó de ser. Amén. Excelente explicación, hermana Florelia. Muy buena. Y la última pregunta que veo aquí es de Wilman Cera Hernández y dice, Pastor, el Salmo 82 habla de dioses con referencia al ser humano. Algunos pastores predican que somos dioses. ¿Es bíblico esto? Bueno, la respuesta me da risa por lo que voy a decir, hermano Wilman. Gracias por tu pregunta. El asunto es que en el Salmo 82 aparece la palabra Elohim, ¿sí? Y esa palabra Elohim se ha traducido de manera equivocada como dioses, porque es la forma de pronto más sensata de hacerlo, pero es un trasvase.
realmente no es la forma correcta de traducir Elohim. Allí, en el Salmo 82, cuando habla dioses somos, se traduce así, dioses somos, la palabra hebrea es Elohim. Esa es la palabra que se utiliza también para definir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la unión de muchos. Elohim significa la unión de muchos. Por eso el Shema de Israel dice: oye Israel, Yahvé tu Elohim, Yahvé uno es. Entonces Elohim es muchos, varios, no dicen cuántos. Decir 3, 4, 5 es errar. La Biblia no dice cuántos son, solo dice que son muchos, Elohim. Y traducirlo, la manera más correcta, si nos referimos a la deidad divina, es realmente dejarlo Elohim, no hay que transliterarlo. Pero si esa palabra Elohim la vamos a aplicar a la humanidad, bueno, también se aplica para los seres angelicales. A muchos ángeles se les llama Elohim, a multitudes de ángeles se les llama Elohim, porque es un vocablo que representa una multitud en una unidad, ¿sí? Estamos claros ahí. Pero cuando lo traemos al contexto humano, es preferible traducir esa palabra. No se puede traducir, reitero, porque la traducción en el español no existe. No hay una palabra española que traduzca Elohim, no existe. Porque debe ser Dios porque es uno, o debe ser dioses porque son muchos. Si digo Dios, me equivoco, y si traduzco dioses, peor. Entonces no la puedo traducir, tengo que transliterarla, es decir, dejarla de la misma manera, tal cual aparece Elohim. Pero en el contexto, digamos, en el contexto escritural, cuando el Señor Jesús cita este salmo, porque Jesús lo cita diciéndole a los fariseos: ¿por qué se escandalizan de que digo que soy el Hijo de Dios, si en vuestra ley está escrito dioses sois, por tener la palabra? Entonces, Jesús está citando este versículo porque le está diciendo que él era Elohim. Entonces, cuando nosotros llevamos el contexto de la cita del viejo pacto a las palabras de Jesús, Jesús dice: ¿por qué se escandalizan de que digo que soy el Hijo de Dios? ¿Sí? Porque en el momento que él dice que es el Hijo de Dios, se hace Dios, automáticamente se hace Dios. Cuando en vuestra ley está escrito dioses sois. ¿Por qué él utiliza esta palabra? Porque está hablando digamos que Dios le da la claridad a este asunto. Cuando él le dice: cuando yo digo que soy hijo de Dios y me hago uno con él, es porque lo soy. Y Dios dijo en la ley que cuando ustedes son uno con él, son sus hijos también. No nos está dando la calidad de dioses como tal, sino de hijos. Porque cuando Jesús utilizó esa frase, se estaba presentando como hijo de Dios. Ahora, en su naturaleza divina, en su esencia divina, él es Dios. Pero como hombre era su hijo. Y así encerró esa palabra y así explicó ese salmo. Cuando dice dioses sois, cuando dicen que somos Elohim, no nos está diciendo que somos dioses compartiendo su naturaleza divina, sino que somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Me expliqué? Bueno, trato de hacerlo lo más claro que puedo. Digamos que aquí Jesús está haciendo una analogía. Sí, es una analogía. Y él dice: así como yo digo que soy hijo de Dios y me condenan porque si soy su hijo soy Elohim, ¿por qué no se condenan ustedes cuando él dijo que ustedes eran Elohim también? Refiriéndose a que son hijos de Dios. Son hijos de Dios, son Elohim. No porque sean dioses en esencia, en naturaleza divina. No tenemos naturaleza divina. Yo por lo menos no creo que yo tenga algo de naturaleza divina. Pero, imagínense, si fuera divino no me bañara. Sí, si fuera de naturaleza divina no tendría necesidad de bañarme, no comiera, no durmiera, no tendría que poner el aire para no sudar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soy Elohim en ese contexto, pero sí puedo decir que soy Elohim en el contexto de soy hijo de Dios, según el Salmo 82. Eso fue lo que dijo el Señor: yo soy hijo, soy Elohim porque soy hijo. Si yo no puedo serlo, entonces ustedes tampoco, porque él dijo que ustedes eran Elohim en el Salmo 82. Ellos no pueden entonces llamarse hijos de Dios. Claro, si yo no me puedo llamar hijo de Dios siéndolo, ustedes tampoco que no son. Pero Dios los llamó Elohim
porque los considera sus hijos. Ahora, a mí no me considera, yo soy. Y por eso dijo en el Salmo 8:53, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Gracias, hermano Wilman, por tu pregunta, muy especial para el cierre, con broche de oro, digámoslo así. Estuvieron geniales las preguntas todas en esta noche. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber participado. Te invito a que compartas este video, cópialo, pégalo en tus redes sociales, mándalo por WhatsApp, ponlo en Instagram, en tu estado, envíalo, porque ojalá todo el mundo pueda escuchar estas realidades del Evangelio. La iglesia necesita conocer la Biblia, conocer la palabra del Señor. Entonces te invito para que lo compartas.